El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy buenos días. Qué bueno que están escuchando este audio y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Soy el pastor Jorge para servirles y bueno, pues, ¿qué le parece si leemos la palabra de Dios en primer libro de Crónicas, capítulo número 12, versículo número 32? Y dice así la palabra de Dios: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Vamos a orar, amados. Padre, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Padre, yo creo que esta palabra, Dios bendito, viene, Señor, a la vida de cada uno de mis amados hermanos y creemos, Espíritu Santo de Dios, que es tu gracia, que es tu fidelidad y que eres tú, Señor, trayendo revelación hermosa de tu palabra, sabiduría, Señor, en todo lo que tenemos que hacer y sobre todo, Dios bendito, poner por obra tu hermosa palabra. Te amamos y te adoramos en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesucristo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. El tema del cual te quiero hablar el día de hoy en esta meditación es entendidos en los tiempos. Si nosotros leemos esta historia en primer libro de Crónicas, capítulo número 12, en el contexto nos está hablando del ejército que David tenía para salir a pelear. Había hombres muy diestros para la guerra. Nosotros, si vamos leyendo el capítulo, había hombres que sabían manejar la espada, sabían tirar con arco y flecha, sabían usar la honda, estaban dispuestos a morir, dice la palabra, sabían manejar la espada de una manera muy diestra. Vamos, eran hombres formados para la batalla. Pero es de llamar mucho la atención que dice la palabra de Dios que dentro de estos grandes hombres de guerra se encontraban los hijos de Isaacar, que eran 200 principales, y me llama mucho la atención que dice que eran entendidos en los tiempos. Mira, yo te quiero leer el mismo pasaje, pero te lo quiero leer en la nueva traducción, traducción al lenguaje actual en esta versión, y dice: de la tribu de Isaacar, 200 jefes, sin contar los soldados bajo sus órdenes. Y dice: estos jefes sabían hacer muy buenos planes de guerra. Eran entendidos en los tiempos. ¿Sabes qué importante es ser una persona que puede entender qué está pasando a su alrededor, qué está pasando en su vida, qué está pasando en otras áreas? Qué hermoso es que cada uno de nosotros como creyentes podamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos que estamos pasando. Para yo poder ser entendido, pues obviamente tengo que adquirir un mayor conocimiento, ¿estamos de acuerdo? Para que yo pueda entender otras cosas. Y Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9 nos habla acerca de que ante todas las cosas tenemos que adquirir sabiduría y ante todo tenemos que adquirir también inteligencia. Pero ¿de quién tenemos que adquirir sabiduría e inteligencia? Pues obviamente, ¿verdad? De nuestro amado Dios por sobre todas las cosas. ¿Queremos ser hombres entendidos, mujeres entendidas en los tiempos? Bueno, tenemos que aprender lo que estos hombres, estos hijos aprendieron, esos hijos de Isaacar, está bien, a ser entendidos en los tiempos. Y obviamente hay una fuente mucho mayor de sabiduría, de revelación, de conocimiento, que nos hace entendidos en las cosas, para tomar decisiones, para hacer las cosas correctamente, para hacer las cosas adecuadamente. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tomado malas decisiones por no conocer o no ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo? Yo he tomado muchas malas decisiones, pero qué bueno es nuestro amado Dios que aún con esto Él nos ayuda, ¿verdad? Y Él
puede ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Ahora, para poder ser entendido en los tiempos, debo aprender a recibir consejos. Obviamente, ¿consejos de quién? Pues de nuestro amado Dios por sobre todas las cosas. Pero Proverbios capítulo número 1, versículo 8 y 9 nos habla precisamente acerca de que tenemos que escuchar la instrucción de nuestra mamá, la instrucción de nuestro padre, la instrucción, en pocas palabras, de nuestro liderazgo, de personas que son más sabias que nosotros. También es válido, ¿verdad? Para yo poder entender muchas cosas y entender los tiempos. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué tengo que ser entendido en los tiempos? Dice la palabra de Dios que estos hijos de Isaacar eran entendidos en lo que estaban haciendo, en los tiempos que estaban viviendo. Bueno, pues yo te quiero decir algo. Esos amigos estaban, si nuevamente vamos al contexto, estaban en un tiempo de guerra, estaban en un tiempo que pues obviamente tenían que, no era un tiempo de descansar, no era un tiempo de decir, hoy no quiero pelear, hoy no quiero salir a la guerra. Si nosotros cometemos ese error, nos vamos a ver envueltos en el problema que tuvo David cuando no entendió que era un tiempo de salir a la guerra. ¿Recordamos? Dice la palabra y así lo marca. Dice, en el tiempo que salen a la guerra, dice, David se quedó y bueno, conocemos la historia. Ahorita no estamos hablando mucho de David, estamos hablando de estos amigos que eran entendidos en los tiempos, pero solo para ejemplificar. Pero, ¿por qué estos amigos eran entendidos en los tiempos? Ojo, había tres cosas o tres esferas en su vida, las cuales los llevaba a ser entendidos en los tiempos. En primer lugar, ellos ponían atención en qué estaban viviendo como nación. Como ya lo dijimos, pues era un tiempo de guerra, un tiempo de pelear, un tiempo de luchar, un tiempo de muchísimas situaciones muy extremas. Pregunta para nosotros, amada iglesia. ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos como nación? ¿Qué estamos viendo? Yo te quiero decir algo. La inseguridad, la delincuencia, la corrupción, la escasez, el desempleo, y si sigo con la lista es muy, muy, muy larga. Pero quiero que me acompañes, por favor, a Daniel capítulo número 9, por favor, en tu Biblia, y nos vamos a dar cuenta de un hombre que fue entendido en los tiempos y de qué fue lo que hizo precisamente para que él pudiera hacer algo, porque si Dios nos llama a ser entendidos en los tiempos es porque tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos solamente así. Mira, Daniel capítulo 9, versículo número 3 al 5, y dice así la palabra de Dios. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Este era un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Estaban cautivos en un lugar que no era su casa. Estaban en una nación que estaba sufriendo precisamente guerras y estaban sufriendo violencia y estaban sufriendo esclavitud. Pero ¿qué hizo Daniel? Fue un hombre tan entendido en los tiempos que entendió que la nación se estaba apartando de Dios, entendió que la nación no estaba haciendo lo correcto y fíjate lo que hizo. Dice que él mismo declaró y dijo, Señor, eres grande en misericordia, hemos pecado contra ti. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Tal vez Daniel, si nosotros lo leemos, Daniel era un hombre bastante generoso, un hombre de Dios, un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón. Tal vez él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo no hice esto, fue la nación, fueron otros. Pero dice la palabra de Dios
que él entendió el tiempo que estaban viviendo como nación y el tiempo de la oración, el tiempo de la intercesión y el tiempo de hacer algo era muy importante. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? ¿Cómo estamos viviendo como nación y cómo estamos viviendo nosotros este tiempo? ¿Estamos orando? ¿Estamos clamando por nuestra nación? ¿O simplemente estamos dejando pasar este tiempo que estamos viviendo como nación? Siguiente, fíjate, el siguiente aspecto de estos hombres es que veían cómo estaban viviendo como familias. Si nosotros volvemos al primer libro de Crónicas, capítulo número 12, nos vamos a dar cuenta que todos los que salieron a la guerra o todos los que estaban listos para pelear, la palabra de Dios dice, y tales familias, y tal familia eran tantos, y de tal familia eran otros tantos, y de tal familia, o sea, vemos que eran familias las que estaban saliendo a pelear, las que estaban saliendo a hacer algo. Entonces nos damos cuenta que estos hombres que eran entendidos en los tiempos también estaban entendiendo qué circunstancias estaban viviendo como familias. Pregunta para nosotros, amada iglesia, ¿cómo estamos viviendo con nuestra familia? ¿Qué está pasando en medio de nuestra familia? Violencia, maltrato, separación de los padres, problemas conyugales, problemas con los hijos. Fíjate qué tremendo. Hoy en día hay más abortos que nunca antes. Hoy en día hay más separaciones como nunca antes las ha habido. Hoy en día la familia está sufriendo a causa de tantas situaciones tan fuertes, tan extremas, que yo quiero decirte algo, iglesia, está alcanzando a las familias de la iglesia, está alcanzando a todos aquellos que son creyentes. Y yo conozco muchos creyentes que sus familias se están deshaciendo, que sus familias no están logrando ser familias victoriosas. Pregunta para nosotros, ¿cómo está nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo? Y mira, vamos rápido a Josué, capítulo número 24, versículo número 15. Y dice la palabra de Dios así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero fíjate lo que dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuevamente, un hombre entendido en los tiempos se levantó a favor de su familia. El pueblo de Israel estaba yendo tras otros dioses. El pueblo de Israel se estaba apartando de Dios. Pero este hombre dijo, a mí no me importa lo que hagan los demás, porque los demás van a entregar cuentas. Pero yo y mi casa, ¿qué sucede? Vamos a servir a Dios. Él tomó la responsabilidad del tiempo que estaba viviendo. No dejó pasar la oportunidad para jalar a su familia, para entender que su familia necesitaba de Dios. Pregunta para nosotros, iglesia, amado que me estás escuchando, ¿qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Estamos orando? ¿Nos estamos animando? ¿Estamos juntos para pelear y para vencer y para guerrear y para hacer las cosas? Buena pregunta. Por último, estos amigos, hijos de Isaacar, entendían que lo que sucediera con ellos personalmente iba a repercutir precisamente en lo que iba a hacer el pueblo. Porque si nosotros volvemos a leer, dice la palabra de Dios que estos hombres no solo eran entendidos en los tiempos, sino que también dice que todo lo que ellos decían que se iba a hacer, lo seguían los demás, lo seguían sus hermanos. ¿Notamos? Entonces, qué importante era su vida personal, qué importante era mantener su vida de comunión con Dios, qué importante era buscar a Dios para buscar el consejo. Pregunta para nosotros, ¿cómo estamos viviendo este tiempo personalmente? Tal vez hemos estado desanimados, tristes, tal vez hay enfermedad,
escasez, ansiedad, dolor, tantas cosas que se pueden presentar en nuestras vidas. Pero no, lo importante no es lo que se presenta, lo importante es qué vamos a hacer con esto que se nos está presentando. Nosotros vamos al libro de Job, nos vamos a dar cuenta que dice la palabra de Dios que Job pasó un tiempo personal muy difícil, muy duro, muy complicado. Perdió su ganado, perdió sus criados, perdió a sus hijos, su familia en un instante. Pero dice la palabra de Dios que en todo esto no pecó Job. Job entendió qué tiempo estaba viviendo. Entendió que aunque era un tiempo duro, difícil, complicado, nunca se soltó de la mano de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida personal tiene mucha importancia, cómo la estamos viviendo en los tiempos difíciles o en los tiempos que se nos presentan, porque otros más dependen también de lo que ven en nosotros, amados. Por eso es tan importante levantarnos como estos hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, sabían lo que tenían que hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hoy Dios nos está llamando, amada iglesia, a ser personas que entiendan qué es lo que están viviendo, que entiendan qué es lo que van a hacer y que entiendan cómo es que pueden marcar la diferencia. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Gracias por tu favor, gracias por tu amor y tu misericordia. Y yo te ruego, Señor, que tú seas obrando en el corazón de cada uno de mis amados hermanos que en este tiempo está escuchando esta meditación. Sea tu fidelidad, sea tu misericordia. Y Señor, creemos que somos entendidos en los tiempos. Danos sabiduría. Enséñanos, Padre bendito, qué hacer. Pero sobre todas las cosas, Señor, sé tú exaltado y glorificado en todo. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado. Saludos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.